lejos de ti, corramos juntos al dulce hogar, en tu morada. Es un tiempo más de gracia, de amor, de bondad y misericordia, en el cual el Señor nos está trayendo la revelación del reino de Dios y del reino de los cielos. Muchas personas piensan que el reino de Dios y el reino de los cielos es la misma cosa, pero tienen diferentes funciones. Y de eso queremos hablarte y compartirte en esta prédica, en esta enseñanza que Dios ha preparado para poder edificar tu vida. Oremos, queridos hermanos. Señor y Padre Santo, queremos agradecerte por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad, sabiendo que tú tienes todas las cosas preparadas para que nosotros caminemos de una manera singular contigo y poder tener la revelación en el nombre de Jesús. Quiero compartirte un versículo que tiene mucha profundidad, que tiene mucha revelación y que va a edificar tu vida, tu alma, pero sobre todo tu espíritu. Leámoslo, por favor. Y dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cuando yo veo esta palabra, me quedo en estrecho, porque digo, una palabra tan sencilla, ¿cómo puede tener tanta revelación? Y esa es la especialidad del Señor, traer esa revelación que tanto necesitamos, porque va a edificar nuestras vidas y va a permitir que caminemos en una dimensión espiritual en la cual siempre hemos anhelado hacerlo. Entonces, miremos lo que el Señor nos quiere decir y miramos el paso número 1 de esta predicación. Dios ha revelado su voluntad, siempre le está revelando. Él no se cansa de revelar su voluntad y su amor. Y su amor lo ha demostrado, lo ha manifestado a lo largo de la historia y de la humanidad. Pero, aquí llega el pero, que todos dicen, ya vino el pero en estos últimos días, Él eligió revelar a su Hijo a través de la iglesia, porque la iglesia tiene que dar a conocer quién es el heredero del reino de Dios, y el heredero del reino de Dios es Jesucristo. Y eso nos llena de gozo, porque la misma palabra dice que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no oramos? Este sería el paso número 2. Pedir la revelación del Padre Eterno. Padre Eterno, queremos agradecerte porque nos vas a enseñar qué es el reino de Dios y qué es el reino de los cielos, para poder caminar en uno o en el otro, pero guiados con tu Espíritu Santo. Danos espíritu de sabiduría y revelación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Miremos este paso tan glorioso en el cual nosotros miramos el reino de Dios y lo que Jesús tuvo que enseñar. Y esto es importante porque Jesucristo no apareció únicamente, sino tenía que instruir a sus discípulos, porque ellos venían de una tradición, de una religión que ya los tenía hastiados.
Además de eso, el imperio romano estaba sobre de ellos y ellos lo que querían era una libertad física. Pero ¿para qué les servía una libertad de una gran potencia si sus almas seguían encarceladas espiritualmente hablando? Entonces, el reino de Dios tiene muchas características y nosotros tenemos que aprender que tenemos que ir caminando paso a paso para poder entrar en el reino de Dios a través de la puerta que es el reino de los cielos. Y necesitamos un evangelio puerta. El evangelio de la puerta es el evangelio del reino de los cielos. ¿Cuál es el evangelio puerta? El evangelio del reino de los cielos. Y tenemos que ir viendo cada uno de estos factores y lo que dice Juan. Miremos lo que dice Juan, porque Juan tiene mucha revelación y esta revelación tiene que ir caminando de acuerdo a lo que tiene establecido. Y miremos pues, aquí lo tienes, aquí lo tienes. ¿Te recuerdas del evangelio puerta? Ahora averigüemos quién es la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Entonces al evangelio nadie puede entrar. Al reino de los cielos nadie puede entrar si no es por medio del evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio del reino de Dios. Y Jesucristo empezó a enseñar sobre el evangelio del reino de los cielos. Y cuando se paró, dijo estas palabras que resonaron en el oído de todos aquellos necesitados de entre la nación judía. Yo soy la puerta, dijo. ¡Qué tremendo! Era una palabra muy profunda, pero a causa de la religión y la tradición, ellos no podían entenderlo, ni verlo, ni mucho menos que fuera implantada en su corazón. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, alara. Mira lo que dice sobrenatural. No solamente dice yo soy la puerta, sino está invitando a que entren. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Presentar a Jesucristo. Ahí está la puerta. Ahora invitarlos a que entren. ¿Sé para qué? Para que sean salvos. Y entrarán y saldrán y hallarán pastos. Van a entrar en la dimensión sobrenatural y cuando regresen a la natural ya tienen la provisión para cada uno de sus días. No importa que estén viejos, no importa que sean niños, ya tienen la provisión del reino. Y ese es algo que impresiona. Y cuando impresiona, uno dice, ala, amado Padre, ¿qué es lo que estás haciendo con nuestras vidas? Porque esta mente tan finita, ¿cómo le cuesta entender las cosas espirituales? Al menos que nos alineemos a buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de las cosas van a cambiar. Demos otro pasito, porque paso a paso llegaremos muy lejos. ¿Qué es o quién es el Evangelio? Buena pregunta. ¿Nunca te la habían hecho? Pues a mí me lo hicieron. ¿Qué es o quién es el Evangelio? Podemos tener muchas definiciones, pero la revelación consiste en esto. El Evangelio es Jesucristo. ¿Quién es el Evangelio? Jesucristo. ¿Y por qué dice eso, hermano? Es sencillo, porque los Evangelios hablan del Hijo de Dios, del Verbo encarnado, que estuvo en medio de su pueblo, haciendo señales, portentos y maravillas que solo Dios hacía e hizo en el Antiguo Testamento. Pero al finalizar el Antiguo y empezando el Nuevo, llegó un hombre que hacía las mismas portentos, señales y maravillas. A medida que vamos caminando lo vas a descubrir. Entonces, ¿para qué sirve el Evangelio? Pues cuando se entrega el Evangelio,
se entrega a Jesucristo y Jesucristo resucita a aquellos espíritus que estaban muertos. Esos espíritus que estaban muertos resucitan y a esa resurrección se le llama el nuevo nacimiento. Nació de nuevo. Antes no tenía contacto con Dios. Antes no podía oír a Dios. Antes ni siquiera sabía que Dios era su Padre. Pero cuando nace de nuevo, entonces resucita. Sus oídos son abiertos, sus ojos son abiertos y puede escuchar con claridad a su Padre Celestial. Porque Efesios también lo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio la vida eterna para que la disfrutáramos de una manera en el cual pudiéramos ser totalmente agradecidos. Sigamos con los pasos, porque qué rico es caminar cuando se tiene la revelación y el fluir del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo se preparaba para dejar a sus discípulos, Él empezó a profetizar. Él profetizó, y este es otro de los pasos, pequeños pasos que vamos dando para alcanzar todo lo que el Señor tiene preparado. Entonces, te quiero poner algo que escribí y te lo quiero pasar a la pantalla. Mira lo que dice. En Mateo 4:14, ¿qué hizo Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Profetizó que el evangelio del reino sería predicado en toda la tierra habitada y a todas las naciones. Eso fue lo que profetizó el Señor Jesucristo. Entonces yo te digo, en este momento, Dios no tiene cuidado del género humano. Y a mí me sorprende cuando leo Apocalipsis y dice que estaban delante del trono de toda linaje, de toda lengua y de toda nación. Y yo me quedo sorprendido porque muchas veces piensan que el evangelio es clasista y piensan que porque tienen una iglesia grande y lujosa es la única certificada para representar el reino de los cielos. No, esa es falacia. Esas son mentiras. Sí, lo tiene y el Señor lo permitió, pero no para que se mofen y se burlen de las iglesias pequeñas. Porque al final la iglesia es una y es totalmente universal. Esta iglesia, mire, la misma palabra lo confirma, donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estoy yo, dijo el Señor. Ahí está su gloria, ahí está su poder, ahí está su bondad, ahí está su misericordia. Porque el hombre que empezó una obra, porque el Señor lo dice, aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. No solamente de vida, sino también aquellos pastores que están pastoreando van a tener el crecimiento tarde o temprano por la misericordia de Dios. Entonces, por eso profetizó el Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que dijo? Que el evangelio sería predicado a toda la tierra donde hubiese una persona. No importa. El evangelio va a llegar donde están los esquimales, a los desiertos. Va a llegar a cualquier lugar porque así lo profetizó él. Entonces, yo te diría, ¿qué es el reino? Aquí te lo presento. Y queremos mirarlo de una manera bien práctica, porque el Señor es el que hace la obra y a medida que hace la obra, nosotros tenemos que disfrutar lo que el Señor está haciendo y miramos el reino de Dios o el reino de los cielos. Número 1, aquí hay una puerta.
La puerta está abierta debajo de los círculos y hay una flecha roja que dice Jesús, la puerta, el camino y la vida. ¿Para quiénes? Miramos a esta pareja de las manos que representan la humanidad. Y cuando entran, ¿a dónde entran? Entran al reino de los cielos. Aquí mira, aquí está el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la capital del reino de Dios. El reino de Dios es toda la extensión territorial de una nación, pero su capital es el reino de los cielos. Lo demás es el reino de Dios. Y en ese reino está Dios que busca la comunión con la humanidad para que sean salvos. Entonces, bajo esa primicia, bajo esa palabra, nosotros tenemos que empezar a caminar y buscar lo que el Señor tiene para nosotros. Y miramos cómo el Señor en su infinita misericordia empieza a hablarnos y nos trae una revelación. Es que las revelaciones, yo te digo, lo sacan a uno de la comodidad, de la tradición y de la religión. Porque muchas veces no se les enseña las verdades al pueblo de Dios para que no despierte. Pero hoy el Señor te quiere despertar. Y mira lo que dice en Primera de Pedro 1:20. Otro paso, un paso de revelación. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién? Jesucristo ya estaba preparado. Jesucristo ya estaba preparado, pero iba a venir en un tiempo específico a salvar a toda la humanidad del pasado, del presente y del futuro. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Qué tremendo es saber que Dios nos ama, que Dios tiene un amor tan especial para con cada uno de nosotros. Entonces el Cordero ya estaba preparado y nosotros miramos esta gran verdad y empezamos a suspirar por nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. La muerte de Cristo como Cordero Redentor estaba planeada y decretada desde el principio de los tiempos. No habían tiempos. Estaba sola la eternidad, porque la cualidad, por ejemplo, de la eternidad es que la eternidad es eternidad, pero dentro de la eternidad Dios crió el tiempo para poder llevar a cabo su plan, y dentro de ese plan ya estaba preparado el Cordero para que muriera por nosotros, y Jesucristo se ofreció. Esto demuestra el amor infinito de Dios y la sabiduría de Dios y su propósito que nos da a revelar su plan, proveyendo de esta manera un camino para nuestra redención antes que cada uno de nosotros lo necesitáramos. Yo me quedo impactado cuando veo cada una de estas cosas y vamos viendo cómo el Señor lo va exponiendo de una manera sencilla. Porque yo te digo, la palabra de Dios no es complicada, es sencilla, porque la misma palabra dice que hace entender al humilde y al menesteroso. ¿Y quién es el menesteroso? El que no sabe leer ni escribir. Y eso me toca porque, ¿por qué no dijo que hace entender a los sabios y a los inteligentes? Porque para ellos es locura el evangelio. Se necesita un corazón humilde y sencillo para poder entender y recibir lo que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué no damos otro pasito? Y este pasito nosotros lo miramos como el Señor lo va manifestando y lo va trayendo de una manera muy específica, porque nosotros lo disfrutamos. Mira pues,
este paso. Es un paso 6. Si querés, quitamos el 6 y ponemos simplemente un paso inicial del plan. Los discípulos tenían que saber quién era Jesucristo. Jesucristo tenían que verlo como tal para poder caminar en él. Ellos tenían que verlo con su espíritu, su alma, con sus pensamientos y cada parte de su ser. Porque Jesucristo les dijo, yo soy. Jesús les dijo, yo soy el camino. Y no solamente les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahora, cuando uno anda en el camino de Dios, encuentra la verdad. Y la verdad nos libera. Esa verdad, esa palabra, cuando es dicha por los siervos de Dios, por los hijos de Dios, produce libertad. Pues dice, esa verdad nos hace libres. Pero cuando nosotros disfrutamos esa verdad, viene la vida ascendida de nuestro Señor Jesucristo. Y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Vaya pues. ¿De qué manera tan sabia, sin contender con nadie, el Señor demuestra que la religión, que la tradición y el conocimiento no llevan a la vida eterna, no conducen al Padre, no conducen a su amor, no conducen a su gloria, no conducen a su sabiduría, no conducen a su inteligencia, no conduce a su autoridad y su poder? No. No. Podrán ser influyentes, pero no tienen autoridad espiritual. Eso fue lo que dijeron el pueblo judío cuando Jesucristo se paró y empezó a leer al profeta Isaías. Ellos se quedaron con la boca abierta y dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque cuando lee la palabra se ven las corrientes de agua de vida eterna que saltan para vida. Ellos lo vieron y dijeron, no son como los fariseos, saduceos o los escribas que repitieron y dan la misma palabra, pero no pasa nada. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué nuestro corazón siente algo tan especial cuando este hombre llamado Jesús lee las escrituras que tantas veces la han leído en el templo y en la sinagoga? Algo había cambiado en él porque Jesucristo le estaba leyendo con el Espíritu humano dirigido por el Espíritu de Dios. Y ahí ellos vieron que había un camino, ahí ellos vieron que había una verdad, ahí vieron, se encontraron por primera vez con la vida. Tantos miles de años. Pero Jesucristo llegó en el momento preciso a darles la vida y a demostrarles que ellos solo tenían conocimiento, ellos tenían solo reglas que los bendecían y los prosperaban indudablemente, porque Dios no niega su palabra y el poder de la palabra se cumple. Pero no llegaban al Padre, no llegaban al Padre. Esa es la gran diferencia. Pero tú, te digo, te felicito y te quiero bendecir, porque tú estás en el camino. Y al repetirte esta palabra, está proyectando y en tu corazón esta verdad te produce vida. Produce vida. Y cuando produce vida, entonces estás en un nuevo nivel de gloria que Dios te ha dado. ¿Por qué te digo eso? Porque ahora estás delante del Padre, no delante de la tradición, no delante del pastor, no delante de los apóstoles, sino delante del Padre y delante del apóstol, ¿cómo se llama? Del profeta, del evangelista, del pastor y maestro. Pero ellos solamente son representantes de Él. ¿Para qué sirven? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y cuando uno ve esto, uno se va quedando totalmente impactado.
¿De qué manera Dios presenta el reino de los cielos? En el reino de los cielos está la puerta. El reino de Dios es todo el territorio de una nación, pero la capital, ¿cuál es? El reino de los cielos. Y ahí está Dios gobernando para gobernar por toda la eternidad. Demos un paso más, porque cuando uno lee esto, se queda impactado, porque hay una acción, la acción del corazón del amor de Dios para crear un propósito. Y cuando Él crea un propósito es porque tiene un plan. Ahora ese plan, Dios te lo está dando a conocer por medio del reino de los cielos, a través de la puerta, a través del camino, la verdad y la vida. Te está llevando al reino. Ahora, yo te digo, se activó el reino en ti. Se activó el reino de los cielos, pero también el reino de Dios, porque estás entrando en una dimensión totalmente diferente. Pero el reino es un conocimiento espiritual que nos ayuda a analizar y a ver ese plan divino que Dios tiene. Pero es más hermoso, es más bendito cuando tenemos el conocimiento, pero andamos en su plan. Porque ese plan nos da una claridad, nos da sabiduría, la sabiduría necesaria para enfrentar las situaciones concretas y prácticas en cada faceta de nuestra vida, porque Jesucristo está presente, está la sabiduría. Y esta sabiduría nos impulsa a seguir adelante con la fe que recibimos de nuestro Señor Jesucristo y la confianza en Dios. Porque hemos aprendido a no depender de nosotros mismos, sino depender de Dios. Otro pasito más, porque ya el tiempo nos está avanzando. Jesús estableció un discipulado. Un paso más, un paso más. Jesús estableció el discipulado del reino de los cielos con el propósito de llevarlos al reino de Dios. ¿Y qué de especial tiene el reino de Dios? Ahí está Dios, ahí está su trono. Ahí están la bendición, la prosperidad, la abundancia y la superabundancia. Muchos se conforman con la bendición, pero para la bendición no tienes que hacer nada. Porque la palabra dice, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, estás hecho. Ahora, cuando sabes administrar las bendiciones de Dios, viene la abundancia. Cuando sabes administrar la abundancia, entonces nosotros miramos que viene la superabundancia. Estos son los pasos que nosotros tenemos que seguir, porque cuando nosotros estamos en el discipulado, el Espíritu Santo nos lleva a conocer el corazón del Padre y a conocer no solamente su corazón, sino también sus propósitos. Por ejemplo, una de las lecciones del discipulado te lleva a conocer que fuiste elegido y predestinado. Esta es una revelación tan emotiva, tan especial, que yo te digo que en esa elección y revelación te revela a Jesucristo. Aquí está el camino, la verdad y la vida. Él es el único que te va a llevar delante de mí. Escúchalo. De hecho, el Señor, antes que saliéramos de su corazón, Él dijo, en un tiempo vas a escuchar la palabra de vida, y cuando la escuches vas a nacer de nuevo cuando Jesucristo entre, y me vas a escuchar, porque así como me escuchas hoy, me escucharás en el tiempo establecido, y yo hablaré contigo, y tú me oirás, y yo te enviaré la superabundancia. Entonces trae la revelación de elección y la predestinación. Revela a Jesucristo, revela que Él estaba preparado desde la eternidad, y que Jesucristo vino para levantar una iglesia, no un edificio físico.
No, eso no. Él vino a levantar una iglesia de piedras vivas, una iglesia de real sacerdocio y nación santa. Y ese eres tú. Imagínate qué privilegio. Nosotros somos parte de la iglesia, pero somos las piedras vivas. ¿Por qué vivas? Porque hablamos de nuestro Padre, porque le expresamos. No solamente tenemos un conocimiento que se mide, quién sabe más o quién sabe menos, pero la verdadera vida se expresa por sí mismo, dando a conocer a Dios. Y cuando tú lo haces, dice la gente, este sí ha estado en la presencia de Dios. Este hermanito sí se ve que ama a Dios, que lo busca, que ora, sin que diga una palabra. Porque la acción de un propósito inicia con un buen plan. Y este plan te trae el conocimiento. Y este conocimiento te trae las leyes espirituales que van a regir tu vida. Por eso viene la transformación del entendimiento. Y ese entendimiento, cuando empiezas como Dios piensa, entonces pones en práctica las verdades. Y cuando pones en práctica las verdades, yo te preguntaría, ¿en dónde las recibiste? Jesucristo diseñó un discipulado. Yo te digo, nosotros todos los jueves, de 8 a 9, tenemos el discipulado Espíritu y Gracia. Y es impactante todo lo que enseña la profeta Araceli de Contreras. Y yo te digo, están aprendiendo cómo trabajar sanidad del alma y cómo echar fuera demonios. Porque yo te digo, Jesucristo lo hizo y lo enseñó a sus discípulos. Y cuando no pudieron, les dijo, esto solo sale con ayuno y oración. Entonces fueron enseñados. Y nosotros fuimos enseñados por otros discípulos. Ahora nosotros tenemos que enseñarle a la nueva generación de discípulos. Entonces, nosotros, ¿para qué es el discipulado? Simple, para resolver los problemas espirituales. Y no solamente para eso, sino para tomar decisiones espirituales y aprender de la experiencia que tiene mi pastor, que tiene mi profeta, que tiene el apóstol, que tiene el evangelista, que tiene el maestro. Aprender de sus experiencias. Pero yo te digo esto, mira pues, uno aprende más de la palabra y de lo que han vivido los siervos que de su conocimiento. ¡Wow! Dice uno, ¡qué conocimiento! Pero ese conocimiento se queda vacío por muy poco que sepa de la palabra y has estado en su presencia. Esa palabra puesta por obra va a ser de mayor fluidez espiritual que estar solo en el conocimiento. Eso es lo que mata, el conocimiento mata, más el espíritu, andar en el espíritu, oír al Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, vivifica. Y de eso te doy otro pasito en el cual tienes que ver de qué manera Dios hace nuevas todas las cosas. Miremos pues. Hemos hablado de la experiencia. Hemos hablado de ser enseñados. Hemos hablado que Jesucristo hizo discípulos y les enseñó las verdades esenciales del reino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Ahora ya sabían esto. Ahora, ¿para qué sabían esto? Los habilitó para la siguiente dimensión. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mí. 2 puntos. ¿Quiénes han creído? Los que están siendo discipulados. Los que anhelan ser discipulados. Porque en el discipulado aprenden. Es decir, aprenden haciendo. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuándo fue la última vez que echaste demonios fuera? ¿Cuándo fue que ministraste sanidad del alma? No te estoy diciendo conocimiento. Conocimiento tiene tanto el que
recibe la consejería como el que la da. Pero yo te digo, cuando el Espíritu Santo te guió y te reveló a través del discernimiento lo que había en el corazón de la persona, y cuando se lo dijiste, se puso a llorar, y en ese momento vino la sanidad del alma. Yo te diría, hay muchos factores. Por ejemplo, el día de ayer, nosotros fuimos a un hogar donde había muchos conflictos, porque habían golpeado a un jovencito, y este jovencito tenía muchos problemas. Pero cuando llegamos sentimos un olor a formol que utilizan en las funerarias para preparar a los cuerpos. Y cuando sentimos ese olor, supimos que ahí estaba el espíritu de la muerte. Los papás preocupados, pero el angelito no les dijo que él se había metido a una iniciación con una pandilla del mal. Y cuando lo miramos, ya no era aquel niño con cara inocente, ahora tenía la cara de un diablo. Cuando lo vi, nuestra responsabilidad es presentarles las alternativas de la salvación y la liberación. De esa manera, nosotros tenemos que seguir caminando. Y dicen, y estas señales acompañarán a los que han creído, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les va a hacer daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien, se van a sanar. Entonces yo te digo, esa es la práctica, este es el ABC del verdadero cristiano. Yo te digo, ¿cuántas teologías existen? La teología de la prosperidad que echó a perder a la iglesia en los 90, en el 2000, y ha hecho tanto daño a la iglesia. Porque le decían, siempre 10 y Dios le va a dar 100. Siempre 100 y Dios le va a dar 1000. Siempre 1000 y Dios le va a dar 10,000. Siempre 10,000 y va a cosechar 100,000. Siempre 100,000 y Dios le va a dar 1,000,000. ¡Hala! ¡Qué fácil ser millonario! Pero eso no lo dice, eso no lo decía la palabra, sino se aprovecharon del pueblo de Dios por falta de conocimiento. Los engañaron y los hicieron creer, y muchas congregaciones se hicieron millonarias. Pero en dinero. Sin embargo, hay otras que son pequeñas, que no tienen dinero y son millonarias en las verdades y en el poder de Dios. Qué tremendo, hermanos. Entonces yo te digo, este es el ABC. En tu congregación, en nuestras congregaciones, en la iglesia, que es solo una. No existen iglesias de primera, de segunda y de tercera. Son mentiras. Solo existe una iglesia que viene del pasado, en el presente y hacia el futuro. Solo una iglesia. Por todos murió Jesucristo. Jesucristo no murió por las iglesias más grandes, y que dicen que solo ellos son los que van a ser arrebatados porque son de la high life. Eso es mentira. Todo aquel que creyere y persevera y tiene obra digna de arrepentimiento, el Señor lo va a levantar. Pero antes de levantar, hará grandes cosas. Entonces yo te digo, esto es lo que las iglesias deberían estar enseñando a través del discipulado. Porque ¿cuántas almas no necesitan sanidad? ¿Cuántas almas no necesitan liberación? ¿Cuántos enfermos no necesitan sanidad? Yo te digo, el tiempo de los superhombres ya terminó. El tiempo de los superhombres, aquellos que el Señor usaba para grandes campañas y sanidades, no, eso ya terminó. Ahora viene una generación con la misma unción y el mismo poder, porque los tiempos se acortaron. Por esa generación, niños, jóvenes, se van a levantar en el poder de la palabra de Dios, y cuando oren, van a suceder cosas inexplicables. Van a echar fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas,
y van a hacer cosas como nunca se habían visto. Joven, a ti te hablo. Señorita, a ti te hablo. Dios te está llamando con un propósito eterno. Hay mucho que decir, pero lo vamos a dejar para una segunda oportunidad, porque el tiempo se nos ha ido. Yo quiero orar por tu vida. Señor y Padre Santo, venimos activando en el corazón de mis hermanos el reino de los cielos. Activamos el poder del reino de Dios. Activamos el poder del Evangelio que resucita a los espíritus muertos. Activamos, Padre Santo, la palabra que tanto habíamos nosotros visto. Entonces yo te digo, había un paso, pero ahí te lo puse, pero aún tenemos que seguir hacia adelante. Entonces yo te digo, en el nombre de Jesús, yo oro por ti, por tu alma, porque Dios está esperando activarte, a desarrollarte en una dimensión nueva, en el cual vas a ser direccionado por el Espíritu Santo para bendición de muchas personas. Que el Señor te bendiga. Y hasta la próxima.